La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México trabaja a través de sus 8 comisiones en el proyecto entregado el pasado 15 de septiembre por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. La Constitución será promulgada más tardar el próximo 31 de enero de 2017. ¿Cómo se incluirán los derechos de los animales en la Constitución de la Ciudad de México? Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se abre la sesión. El día de hoy nos acompaña Fernanda Vallardo, ella es diputada constituyente en la Ciudad de México. Agradecemos su presencia también a la diputada Elena Chávez. ¿Cómo quedarán incluidos, Fernanda, los derechos de los animales en la Constitución de la Ciudad de México? Bueno, pues todavía hay mucho que ver. Déjame platicarte. Recientemente, el día de ayer, pudimos tener acceso ya a un proyecto de dictamen que emitió la Comisión de Carta de Derechos, en donde todos los temas que concernían a los animales se movieron de comisión, es decir, se mandaron a la Comisión de Ciudadanía. Y bueno, pues para nosotros en realidad todavía esto no termina, sin duda. Tendremos la oportunidad, o bueno, nuestros diputados que pertenecen a la Comisión de Carta de Derechos tendrán la oportunidad de discutir si es prudente que se mantenga en la Comisión de Carta de Derechos o que se vaya a la Comisión de Ciudadanía. Y finalmente, bueno, el último proceso que se pudiera tener, pues es el debate en el Pleno. Es decir, todavía se estará discutiendo exactamente en dónde queda, pero para nosotros lo fundamental es que quede consagrada la protección a todos los animales en esta ciudad. ¿Cuáles son los derechos de los animales, diputada? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Y hablarte de los derechos sería muchísimo. Te puedo decir que el derecho a la libertad, a la alimentación, a vivir en un ambiente fuera de violencia. Lamentablemente, Juan, no nos están considerando los derechos a los animales porque dicen los que hicieron el proyecto de Constitución que los animales no son sujetos de derechos porque no los pueden pedir. Entonces, ante esta situación, pues nos dimos a la tarea de buscar otro tipo de redacción, de consultar con abogados constitucionalistas y pues lo que coincidimos muchos y llegamos a un acuerdo y a un documento es que fueran obligaciones jurídicas, que es lo que estamos mencionando en el documento, que como bien decía Fernanda, anoche vimos en el dictamen, pero muy tristemente no es el que consensuamos y pues es una mala señal para esta Constitución. Fernanda, ¿los animales serán sujetos activos de la ley? Mira, la idea es que podamos tener que podamos tener varias consideraciones hacia los animales. Por un lado, lo que nosotros buscábamos, permíteme decirte algo antes de contestar tu pregunta. Hubo 6 diputados que presentamos iniciativas en materia de bienestar animal en el constituyente. La verdad es que todos ellos de diferentes grupos parlamentarios. Déjame decirte que a título personal nos buscamos 4 de esos 6 diputados para lograr hacer en consenso una sola redacción. Permíteme decirte que a través de la diputada Elena, que ella es integrante de la Comisión de Carta de Derechos, ella fue la que llevó a la mesa de la comisión el que pudiéramos homologar estas 4 iniciativas que se habían incluido solamente en una. Entonces, de entrada, para nosotros esto era un gran logro, porque incluía la iniciativa, por supuesto, de la diputada Elena y de tu servidora, pero además incluía las iniciativas del diputado Bustos del Verde y del diputado René Cervera de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, generamos ahí un consenso, un solo documento en el que buscamos varias cosas. La primera es que pudiéramos salvaguardar la protección de todos los animales en la Ciudad de México. Segundo, fuimos estableciendo algunos criterios que para nosotros era relevante incluir en la Constitución. Por supuesto, la obligación de una tenencia responsable, que además nosotros le colocamos el nombre de tutela responsable, en el que claro que hacemos sujetos a obligación a los propios tenedores de los animales, pues para que les puedan garantizar ciertas condiciones en donde se garantice pues su integridad y su dignidad, un trato digno, un espacio, mantenimiento, el no abandono, en fin. Fuimos diseñando una serie de puntos en donde nosotros lo que buscábamos era salvaguardar el bienestar de los animales. Y por otro lado, bueno, pues claramente fuimos en contra del maltrato, de cualquier acto de crueldad y de todos aquellos que involucraban espectáculos o exhibiciones de los animales. Muy bien.
Diputada, ¿cómo proteger a todos los animales, no solo a los animales de compañía, sino a las especies que habitan en el Valle de México, en sus bosques, en sus parques, en su suelo de conservación ecológica? Bueno, primeramente, Juan, a través de esta Constitución, que es lo más importante, por eso estamos aquí, porque sobre la Constitución no hay ninguna ley, ¿no? Entonces, estamos en este momento, en este espacio, pidiendo esa protección para todas las especies animales. Estamos luchando porque se les considere, se les vea y ya se les reconozca, que eso es muy importante, como seres sintientes. Así viene en el proyecto, así viene en la iniciativa, y fue una demanda ciudadana, no de 100, de miles de personas y de organizaciones civiles. ¿Y cuáles son las obligaciones que tendrán los tenedores de animales? Mira, pues es justo lo que nosotros al revisar este proyecto de dictamen hemos encontrado. O sea, se establece que tendrán ciertas obligaciones que quedarán plasmadas en leyes secundarias. Es decir, así es como viene al día de hoy este proyecto de dictamen. ¿Ya se establecerán en el Congreso local? Seguramente en alguna ley posterior. Sin embargo, para nosotros, insisto, era importante poder garantizar ciertas condiciones, solamente como el piso mínimo de lo que nosotros estamos buscando como obligación para estos tenedores. Ahora, quisiera abonar un poco a lo que dice la diputada Elena con toda certeza. El día de ayer, precisamente, también nos hicieron entrega algunas organizaciones de más de 200,000 firmas de gente que está a favor de la protección de los animales. Es decir, hoy tenemos una gran oportunidad de poder ser representantes de la ciudadanía en este Congreso Constituyente de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las voces de la ciudadanía? ¿Qué dicen los habitantes de la Ciudad de México respecto al tema del derecho de los animales? Que se protejan los animales. Mira, si bien, insistiría, creo que la diputada Elena tiene toda la razón, el concepto de derechos de los animales per se y jurídicamente no es viable. Pero no es necesario que así lo explicitemos como derechos de los animales, únicamente garantías que permitan que podamos tener animales que vivan pues una vida sin violencia, sin maltrato, sin crueldad, en la que aquellas personas con las que convive todos los días pues puedan tratarlos de forma digna. Eso es lo importante. ¿Y qué es lo que están buscando estas más de 200,000 firmas que se presentaron el día de ayer? Justo eso, que podamos considerar dentro de la Constitución el respeto a los animales. El respeto a los animales. Y diputada, hablando del respeto con los animales a los ciudadanos, ¿habrá pues nuevas reglamentaciones respecto a la tenencia de animales en el sentido de vivir en una sociedad, en el sentido de que las personas deban de tener a sus animales de compañía, por ejemplo, con una trailla, que no corran solos, que hay que recoger las heces? ¿Habrá algo al respecto? Bueno, en eso estamos trabajando, Juan, pero eso ya son leyes secundarias. Lo más importante ahorita es trabajar aquí en la Constitución el reconocimiento a los animales como seres sintientes, con obligaciones jurídicas, con la protección, como decía Fernanda, hacia todas las especies animales, zoológico, los animales que viven en cautiverio, que es terrible, los animales que son usados en espectáculos violentos, donde se les tortura, donde se les mata de una manera cruel. Entonces tenemos que empezar por aquí, para que de aquí generemos esas leyes secundarias donde se van a ver esos aspectos que ya son mínimos, o sea, son no menos importantes, pero sí lo esencial, lo fundamental lo tenemos que sacar de esta Constitución. Por ejemplo, diputada, los laboratorios que experimentan con animales, ¿qué se discute al respecto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? ¿Se va a seguir permitiendo? No estamos todavía tocando ese tema. Lamentablemente, como decía Fernanda, el dictamen que nos presentaron trae otro enunciado, trae otra redacción que no esperábamos. Entonces ahorita pues vamos a buscar que el dictamen sobre la protección de los animales regrese a Carta de Derechos y que no se vaya a ciudadanía, porque en ciudadanía lo dejan en el artículo 28 que establece deberes y entonces quedarían como están, objetos, y eso no lo podemos permitir. Fernanda, los animales en situación de calle, que no necesariamente viven en las zonas boscosas, que son animales no silvestres, ¿qué se discute para
para protegerlos? Mira, lo que se busca, y si no me equivoco es parte de lo que se plasma en el dictamen, sí se está buscando que haya cierta corresponsabilidad en cuanto a la tenencia de estos animales. ¿Cuál es la idea? Bueno, que el gobierno también pueda tener facultades para poderlos atender. Te quisiera solamente hacer un planteamiento. Nosotros sabemos que de pronto para el gobierno puede ser muy complicado poder recoger a todos estos animales que se encuentran en situación de calle y darlos en adopción o bien poder ellos mantenerlos. Nos queda muy claro que, bueno, esto tiene un sentido muy claro en las finanzas de la ciudad. Pero ¿cuál es la idea? Si en algún momento tenemos entonces que llegar a tomar otras medidas, bueno, que sean medidas que sean no de crueldad contra los animales, ni mucho menos de maltrato. Entonces, ¿se protegerá el derecho a la vida de los animales? Esta pregunta, por favor, hay que responderla y será después de un corte. Hashtag Asamblea Constituyente. Regresamos. No solamente pasa por los toros o no solamente pasa por los gallos, por los perros e incluso por cualquier variedad de los animales, también es qué estamos haciendo, por ejemplo, con los rastros.